Ya es Día del Niño otra vez. Esa época del año en la que no solamente festejamos a los pequeños del mundo, sino que también recordamos a nuestro niño interior, debido a que por más que crezcamos, nunca dejamos de ser niños, al menos en el interior. ¿Y qué mejor forma de recordar a nuestro niño interior que con los videojuegos? Sí, los videojuegos. Ese arte que actualmente, y por desgracia, muchos aún no lo consideran como tal o no le dan la importancia que merecen. ¿Recuerdas cuál fue el primer videojuego al que jugaste? Algunos me dirán que sí, otros tantos que no. Yo, personalmente, para nada sabría decir cuál fue el primer videojuego que disfruté. Aunque lo que sí recuerdo es que este no era un videojuego proveniente de una compañía gigante. No era una superproducción de millones de dólares ni nada parecido. Se trataba del típico videojuego de sitios web como juegos.com, juegos free y demás. Sitios web de videojuegos flash gratuitos. Esos videojuegos eran lo máximo. Solían ser creados por equipos pequeños poco conocidos que conseguían plasmar ideas brillantes en videojuegos modestos. Se trataba de una época más sencilla, más práctica, más honesta, donde los videojuegos estaban hechos únicamente para divertir, para entretener, para hacerte olvidar de todo, por lo menos durante un rato. No buscaban propagar una ideología, adoctrinarte o sacarte la mayor cantidad de dinero posible. Nada de eso. Recuerdo impartir justicia en el viejo oeste en Cactus McCoy. Convertirme en un titán colosal robótico destruyendo todo y a todos a mi paso en Jetpack Joyride. Ser el mejor luchador de laboratorio en Electric Man. Entre muchas, pero que muchas otras experiencias gratuitas y mucho más trabajadas de lo que parecían. Por supuesto, no podemos dejar de lado el vasto mundo de los videojuegos móviles. Videojuegos que se convirtieron en todo un fenómeno y que podríamos decir redefinió este arte. Estamos hablando de videojuegos portátiles y accesibles, ya que la mayoría de estos eran gratuitos, acercando a aquellas personas que no jugaban videojuegos o no lo hacían con regularidad, creando así nuevos gamers. ¿Cómo olvidar la mítica versión móvil de Plantas contra Zombies? Angry Birds, aquel videojuego de lanzar aves para destruir guaridas de cerdos, que se convirtió en un fenómeno tan grande que llevó a la creación de spin-offs, colaboraciones con películas e incluso a una película propia del videojuego. Por supuesto, existen videojuegos creados por grandes compañías que nos han ofrecido experiencias increíbles e inolvidables, ya que no todas operan con los mismos valores. ¿Cómo olvidar videojuegos clásicos de consolas clásicas? Correr a toda velocidad y sentir que absolutamente nadie tiene el poder para detenerte con Sonic. Vivir la aventura de tu vida con máscaras mágicas u ocarinas que son capaces de controlar el tiempo en Zelda. Y por supuesto, cómo no mencionar a uno de los mayores íconos del mundo de los videojuegos, Super Mario. Siendo esta franquicia la principal responsable de mi actual amor por este arte. Y es que creo que en mayor o menor medida, todos tenemos experiencias increíbles relacionadas de alguna o de otra forma con los videojuegos. Estos nos ayudan a recordar nuestra infancia, a que ese pequeño niño que alguna vez fuimos jamás nos abandone. Cuando vuelves a jugar a un videojuego de tu niñez, puedes recordar épocas mejores en las que todo parecía ser más simple. Épocas en las que, por ejemplo, llegabas a tu casa de la escuela cansado, arrojabas la mochila al piso aun cuando tu mamá te regañaba por hacerlo. Le mentías a tus papás diciéndoles que no tenías tarea simplemente porque deseabas llegar a jugar ese videojuego que tanto disfrutabas. Adentrarte en estos mundos mágicos y divertidos, poder sentirte el héroe de tu propia aventura. La nostalgia es muy poderosa, y aún más cuando hablamos de videojuegos. Recuerdo perfectamente jugar Super Mario Galaxy con mi padre y mi hermana, pasar largas y divertidas sesiones de juegos en familia y despertar al día siguiente con el sonido de encendido de la consola. Recuerdos invaluables guardados en el subconsciente gracias a un videojuego. ¿Y qué me dices de esas tardes inolvidables después de clases con tus amigos? Asistir a la casa del amigo que tiene aquella consola de última generación, que seguramente tus padres no pueden permitirse, y pasar horas divirtiéndose y discutiendo sobre por qué tu amigo te aplicó el Smash final seguramente. Uf, ¿recuerdan el videojuego de Chico de Fuego y Chica de Agua?
Lo menciono en este video por lo mítico que se volvió. No solamente por su diseño de niveles, sino porque en su época se convirtió en uno de los primeros juegos multijugador en ganar una alta popularidad. Y es que era sumamente clásico el jugar con un amigo, uno utilizando las flechas direccionales y el otro las teclas WASD, cooperando entre ustedes para superar los niveles. Y hablando de multijugador, no podemos no mencionar el amado y por desgracia hoy fallecido, entre comillas, Club Penguin. Aquel proyecto independiente que se convirtió rápidamente en un titán de los videojuegos multijugador. Todo un clásico que hoy en día guarda un lugar especial en el corazón de muchas personas, entre las que me incluyo. Hoy en día existen muchas compañías de videojuegos que buscan gráficos hiperrealistas en sus productos, que cuanto más detallado sea el pasto de un campo, por ejemplo, mejor videojuego será. Pero creo que todos recordamos con cariño aquellos videojuegos más antiguos, por llamarlos de alguna forma, que en su momento o no buscaban hiperrealismo o lo intentaban con las herramientas que existían. Estos videojuegos con gráficos que hoy en día se podrían considerar inferiores o incluso de mala calidad, pero que, no me dejarán mentir, en su época, y aún más siendo un niño, eran gráficos increíbles. No entendías cómo lo hacían, y para ti, esos eran gráficos hiperrealistas. Y cómo olvidar, por favor, los míticos cibercafés a los que asistías para jugar a tu videojuego favorito, muy seguramente con tus amigos. Si es que hicieron hasta un meme muy viral. Ya vete del ciber. Puedo destacar muchísimas más anécdotas relacionadas con videojuegos que seguramente les sucedió a más de uno. Aquellas retas de Mario Kart con tus amigos que seguramente acababan en más de una discusión. Tener que utilizar métodos poco éticos para poder jugar aquel videojuego que tanto anhelas pero que no te alcanza o que a tus padres no les alcanza. Aquellos servidores de Minecraft que abrías con toda la ilusión del mundo para jugar con tus amigos y que era abandonado a la semana o incluso a los pocos días. Pasarle el control que no servía a tu primito o tu hermanito para que él creyera que lo estaba dando todo en aquel videojuego cuando realmente el pobre no estaba haciendo nada. Tener que turnarte con tu hermano o tu hermana para pasarle el control en cuanto tú perdieras. Exprimir hasta la última gota de aquel videojuego, ya que sabías que no obtendrías otro en un buen tiempo, ya sea por tu cumpleaños o hasta navidades. Esa emoción y alegría desmesurada cuando recibías una nueva consola o un videojuego por tu cumpleaños o por navidades. Soñar con poder jugar algún día ese videojuego que veías en YouTube y que en su momento solo podías disfrutar mediante el gameplay de otra persona, de otro creador. Entre muchas, pero que muchas otras anécdotas. En conclusión, ahora que ha llegado una vez más el Día del Niño, no podemos olvidar a los videojuegos. Como les decía, ese arte que nos ayudaba no solamente a entretenernos, sino a pasar un muy buen rato, ya sea en solitario, en familia o con amigos. Poder adentrarnos a un mundo mágico o por lo menos un mundo diferente al de la realidad. Poder desestresarnos durante un rato de la escuela, de quizás situaciones complicadas en familia. O quizás enfrentarte a nuevos retos y nuevas experiencias que ayudaron a construirte como persona, a quizás en parte formar el adulto que eres ahora. Por las cosas que he comentado en este video y por muchas más, nunca hay que dejar de jugar, chicos. Da igual la edad que tengas, da igual a los videojuegos que disfrutes, las experiencias que te hagan vivir el día a día y te hagan vivir momentos inolvidables. Nunca dejen de jugar. Feliz Día del Niño.